Listo, grabando. Me- Listo, vamos a hablar sobre para un diseño de un dosificador para material particulado tipo chip de chocolates o tipo chicle. Somos el grupo CKE cargado de hacer este tipo de dosificador. El problema de resolver es que actualmente se preparan alrededor de entre 1000 a 1500 bolis artesanales al día y el contenido es de este tipo de material particulado y la idea es dosificar una cantidad algo más exacta de este tipo de material y de manera más automática. Eh, Como especificaciones, entonces, es dosificar una cantidad exacta de manera automática de un material particulado parabólico, empacar material con un margen que sea menor a 1 gramo. La idea es que, por ejemplo, si se va a dosificar para estos bolis 10 gramos de material particulado, que sea una cantidad máxima de 10 gramos y el error sea menos 1 gramo, o sea, entre 9 a 10 gramos como máximo. Un corte y sellado automático. Como deseo sería que dosifique una cantidad de exactamente 10 gramos de este material particulado. Una velocidad dosificado programable, una velocidad de empacado más o menos de 8 paquetes por minuto, como mínimo. Este es el árbol de requerimiento. Estas son algunas de las máquinas que hacen la operación algo parecida a la que haría nuestro dosificador. La diferencia es que este tipo de empaques son para empaques para bolsas planas. Nosotros estamos haciendo un diseño para empaques de bolsas tubulares y para un tipo de material particulado para ese chip de chocolate de este tamaño particular. Una estructura funcional. Una pequeña conceptualización morfológica y este sería más o menos el CAD para la parte del dosificado, el cual el dosificador lo hicimos de manera volumétrica, el cual nos presenta una mejor eficiencia para el caso del dosificador. En- Teníamos pensado, por ejemplo, hacer una parte del diseño uno por peso, pero sale más eficiente, con mejor precisión, hacer este tipo de diseño volumétrico. Eso serían uno de los planos para este dosificador. Este vendría siendo el plano para la mesa, eh, en la que se tendrían los diferentes materiales para el dosificador. Ese sería el disco dosificador. Ese vendría siendo el disco así tipo revólver, el cual nos dosificaría, en el cual entraría los 10 gramos de manera volumétrica. Entonces estos cilindros tienen un volumen específico para cada uno de estos volúmenes para nuestro material particulado y este sería el tubo dosificador que tendría un tamaño de aproximadamente 3 centímetros para poder que la bolsa tiene un tamaño de 5 centímetros que luego hablaremos de ella para este material. Kevin, yo explico la Ya otra puedes parte. seguir. Sí, Tuvimos acá pues como este, unas variaciones en torno al diseño principal y es lo que explicaba mi compañero ahorita. Encontramos una forma más eficiente de realizar el procedimiento de dosificado, el cual consistía en un dosificado volumétrico, lo que podemos encontrar fácilmente como en los dosificadores de chicles para niños que están en los diferentes centros comerciales y en tiendas de barrio y etcétera, que son muy sonados. Tomamos este diseño y lo adaptamos a nuestra máquina para hacer un diseño un resultado mucho más eficiente. Entonces se modificó lo que fue la correa, la parte del área de distribución de la bobina de plástico tubular, modificamos lo que fue la parte de corte y sellado. Además de esto, modificamos lo que fue una serie de elementos de la máquina que nos van a permitir tener una mejor optimización de este proceso a la hora de dosificar nuestro material chips. listo. Paso a la siguiente. Sí, listo. Entonces, aquí como podemos ver, esto es parte de las otras entregas que teníamos un plano de control y descripción funcional. Esto no va a cambiar en mucho realmente porque nuestra secuencia de operación de la máquina va a seguir siendo prácticamente la misma. Continúa, Kevin.
los planos P&D, donde nos describe pues como el sistema básico de la máquina en sí. Falta agregar la parte sensórica que está ya en consideración, puesto que el profesor hace unos días nos puso digamos como la tarea de idear la forma de que nuestra máquina no corte la etiqueta, sino que detecte cuándo precisamente está ahí. Entonces falta agregar eso, que ya encontramos el sensor, un sensor fotoeléctrico. Continúa. Eso ya son las memorias de cálculo, se han ido agregando conforme se ha ido estudiando pues como la máquina en sí y conforme hemos realizado diseños pues a mano, así como a mano alzada, para tener una mejor caracterización de la máquina. Continúa, Kevin, por favor. Kevin, Listo. continúa. Entonces, sí, como características para el motor, para esta parte del diseño. Bueno, primeramente tenemos la bolsa. La bolsa en la parte de la etiqueta tiene un espacio de 17,7 centímetros de largo. La bolsa tiene un ancho de 5 centímetros y el total de largo de la bolsa son de 25,3 centímetros. Para seleccionar el motor, que es el motor encargado del dosificador volumétrico, el cual debe movernos un plato junto con un eje. El peso aproximado de eso son 7,34 kilogramos. Y la distancia del eje del motor también la tenemos en consideración, que son 94,5 milímetros para poder seleccionar nuestro motor. Y de acuerdo a esos cálculos, para seleccionar el motor, multiplicamos esta distancia por este peso, el cual nos daría un torque de Newton metro de 0,69 y comercialmente pues motores como mínimo tendría que ser un motor de 1 Newton metro de torque como mínimo. Este vendría siendo por un ejemplo de los chips de chocolate. Estos son aproximadamente los tamaños de estos chips. Y para 10 gramos de chip de chocolate, que es lo que se desea dosificar, son aproximadamente 57 chips de este tamaño, por lo cual el volumen necesario para poder tener este chip de chocolate son de unos 100 centímetros cúbicos. Entonces vendría siendo el volumen que debería de tener nuestro disco volumétrico. Listo, nosotros para terminar vamos a hablar sobre los costos de los elementos. ¿Qué pasa? De manera inicial se tienen en cuenta los costos de un motor, de exactamente un variador, una electroválvula de 1 a 2 bares, los cilindros, el sensor capacitivo, ¿cierto? Efectivamente, para todo el reconocimiento de la marquilla en la bolsa, se tiene un sensor fotoeléctrico y un PLC. A medida de que se pueda ir mejorando este prototipo, pues se podrán anexar más elementos. ¿Qué pasa? El motor es una marca web, ¿cierto? El sensor fotoeléctrico es pues se consultó y puede ser uno de los mejores del mercado, que es un Autonix, ¿cierto? Efectivamente, se presta y fue el que más se prestó para los costos del proyecto. El PLC es marca Siemens, al igual que el variador, la válvula y el cilindro son marca Festo. Bueno, ahí se puede ver la consideración de los costos del proyecto, que hasta el momento son de 35 millones. De igual forma, son costos que a medida de que se pueda ir mejorando todo, se pueden ir reduciendo de ser necesario. Y ante esto, paso a la siguiente diapositiva, también se tienen en cuenta los costos asociados al proyecto, que son los días laborados, un sueldo promedio y todo esto va a ser por la cantidad de empleados, que en este caso CKE está conformado por 3, tanto para el mes de marzo, abril, mayo y junio. Ahí se puede observar un total en el que se puede apreciar el valor que tendría o que cobraría la empresa CKE por hacer todo el proceso de automatización de la máquina selladora de bolis. Listo, esta sería la presentación de la máquina dosificadora de chips o material particulado para los bolis artesanales. Muchas gracias. Fin de la grabación. Gracias.